¿Qué tal? Qué bueno que ya nos acompañan aquí en Más Cultura. Vamos a estar hablando acerca de las personas que entran a una librería, qué es lo que están buscando, qué es lo que uno encuentra en una librería y cómo es que las librerías han ido mutando a otras cosas con el paso del tiempo. Vamos a estar hablando con Moisés Hernández, mi tocayo, que es el dueño de la librería Hiperión, que además de ser una librería que usualmente maneja novedades, se ha ido convirtiendo poco a poco en un foro cultural. Quédense con nosotros en Más Cultura. Si quisiera yo darle ganas a alguien de comenzar a leer, o quisiera yo lograr que se diera la transmisión del gozo de la lectura, el placer de la lectura y el enriquecimiento que aporta la lectura, le diría primero que siga su instinto y que no hay reglas, que es el reino de la libertad. Estoy con mi tocayo, Moisés Hernández. Muy bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Como librero, tienes un privilegio, un escaparate único para hablarnos un poco acerca de cómo ves tú a los lectores, su relación con las editoriales, cómo se perciben unos a otros, porque actualmente tenemos la idea de que el mundo literario, en vez de diversificarse, más bien se ha ido volviendo como más y más de lo mismo, más novelas que se pueden volver cine, más libros sobre cine. Y en realidad, bueno, viendo toda la variedad que tienes aquí en Hiperión, parece que no es el caso, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, pienso que muchos aspectos que están de una u otra forma direccionando el ámbito editorial es esto, el bestseller, sobre todo muy propiciado por las editoriales grandes como Planeta o Penguin Random House, es decir, llevar al cine Ciudades de Papel o Bajo la Misma Estrella. En su momento fue Stephanie Meyer con Crepúsculo, en fin. Sin embargo, hay lectores de diferentes no categorías, sino diferentes lecturas. Hay académicos, que es el perfil un tanto que nosotros llevamos, sin descuidar la parte también un tanto comercial, se podría decir. Sigo insistiendo en que en México sigue siendo mainstream, muchas autores, desde un Coelho, por ejemplo, ¿no? También hay, por ejemplo, un boom de la literatura policial o thriller, ¿no? Policíaca o thriller. Entonces, el mundo de los libros es un abanico muy amplio, desde editoriales argentinas, bueno, el caso de México, editoriales independientes, ¿no? En México está, bueno, uno de los casos más exitosos es Sexto Piso, está Almadía, y de ahí han ido naciendo editoriales pequeñas que son sin grandes pretensiones, artesanales también, ¿no? Acabamos de hacer una articulación o un contacto muy importante con la Ceiba Gráfica, que también produce libros con una calidad de primer nivel, ¿no? Y bueno, hay que darle también un espacio a ellos. Son editoriales veracruzanas. Por ejemplo, en el libro infantil también hay un resurgimiento, ¿no? Tanto con escuelas como padres de empezar a direccionar a los niños desde 1 año o 2 hasta 6, 7 años. Entonces, bueno, hay editoriales también especializadas, así como El Naranjo, que es una editorial veracruzana también. Se me ocurre muy que, así como me estás contando de cómo las editoriales se diversifican como tanto no en función del mercado, sino más bien como proyectos propios que quieren hacer algo muy especial, así lo mismo podría ser con los lectores. Se me ocurre que, bueno, tú tienes chance de ver cómo alguien que llega, a lo mejor mucha gente habla muy mal acerca de los bestsellers de Coelho, de Bajo la Misma Estrella, pero a lo mejor a ti te toca ver si ese tipo de lector eventualmente no se sale de ese nicho comercial, por decirlo de una manera, y después se vuelve un lector un poco más
ávido de otro tipo de lecturas? ¿Es Claro, el caso? sí, sí hay el caso. Por ejemplo, yo siempre, nunca me ha gustado ser displicente con lecturas como, por ejemplo, en su momento fue Crepúsculo con Stephanie Meyer, que yo pienso y siempre he estado a favor de que son lecturas introductorias, ¿no? Como lo fue mismo en su momento el propio Harry Potter, el mismo Tolkien, ¿no? Con El Señor de los Anillos. Yo decía, son lecturas introductorias que en un momento determinado permiten ingresarlos al mundo de la literatura y después van ellos como buscando, ¿no? Otro tipo de lecturas. Estas lecturas introductorias sirven. Ahora recuerdo un ensayo de Huxley que escribe hacia los 30, estrictamente sobre el bestseller, por ejemplo, ¿no? Entonces él hace una defensa del bestseller porque decía, mientras haya lectores, aunque sea de bestseller, pero hay lectores, ¿no? A tener una sociedad que no lee. Entonces, él hace una defensa del bestseller que en su momento, bueno, no había a lo mejor lo que le llaman ahora literatura basura, que pienso que cualquier lectura puede ser... ¿no? Tiene algo que aportar, pues pues sí, no una necesariamente aportación, es basura. claro. Y eso abre un panorama, ¿no? Yo decía, bueno, si empieza a leer Crepúsculo y se terminó toda la saga, vámonos, ¿no? Con Frankenstein, vámonos con Drácula, vámonos con Stevenson. Sí, es que no hay que echarlo en saco roto, por ejemplo, pensando en... A lo mejor en Crepúsculo lo que vemos es como una caja tipográfica más chica, una letra más grande. Otro que también, un mega bestseller, 50 sombras de Grey. Entonces, bien que mal, una persona que se leyó eso, se leyó que 1200 páginas. Ya quisiéramos muchos lectores de otro tipo de literatura, ¿no? Sí, y por ejemplo, 50 sombras de Grey, yo decía, bueno, pues ahora, si te gusta ese tipo de literatura, pues la tradición de la literatura erótica se va desde las 1001 noches. Entonces, si no nos vamos hasta allá, hay literatura del siglo XX que también hubo un boom, ¿no? Está la colección de Sonrisa Vertical de Tusquets, hay una colección en Valdemar también de literatura erótica. Entonces yo le decía, pues, el mundo de la literatura cabe en todo. Vale la pena hablar de cómo se distribuyen los libros, cuántas personas de las que escriben alcanzan a ser publicadas y cómo es que esto tiene que ver con el mercado, ahorita que estamos hablando de librerías. ¿Por qué? Porque hay muchos libros que se hacen, me refiero a la cantidad, porque las grandes marcas saben que se van a vender, lo cual está bien, son un producto que la gente está buscando. Por otro lado, hay libros cuyo mérito es más bien poder ser consultados, existir y estar a disposición de la gente. Esos libros, la mayoría de las veces, las hace el gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública, en el caso de los escolares, y a través del Fondo de Cultura Económica, en el caso de asuntos de interés académico o literario, pero ya para alguien que tiene una formación un poquito más extensa. Estos no son todos los tipos de libros que hay, obviamente, por lo tanto, en medio están las editoriales pequeñas, que son las que traen la diversidad, que siempre le viene bien a todo, y en este caso son voces de poetas que podrían ser más bien experimentales, de primeras novelas de autores que no son tan conocidos y de gente que en realidad no tiene un currículum tan grande, pero que es gracias a que tiene esta oportunidad, la de ser recibido, acogido en una editorial pequeña, que eventualmente podemos disfrutar de su obra. Es por eso que hay que tener mucha variedad también en las librerías, no todas pueden ser una misma, porque si no nos quedamos sin pluralidad en las voces artísticas. En nuestro país no hay muchos escritores que gocen del prestigio que tiene Juan Villoro. Su historia podría parecerse a la de muchos otros autores. Es hijo de un diplomático muy importante, el catalán Luis Villoro, que como su hijo, fue un pensador social sumamente relevante. Las áreas de interés de Juan Villoro van desde el fútbol, pasando por el cine y la música, y desde luego, la literatura. Es autor de una cuarentena de libros y también publica en los espacios más importantes del periodismo en México y otros países de América Latina, como Proceso, Nexos, Reforma y La Jornada.
Entre sus obras figuran colecciones de cuentos, ensayos, novelas y, más recientemente, también dramaturgia. Su novela El Testigo le valió el Premio Herralde en 2004, uno de los premios más importantes en el mundo de las letras. Para quien no esté familiarizado con su obra, existen 2 títulos que son ideales para conocerlo. Uno de ellos es El Libro Salvaje, donde se nos cuenta la historia de Juan, un joven que hasta cierto punto, sin pretenderlo, se inicia en el mundo de las letras al mudarse con su tío Tito, que vive en una casa enorme y que tiene libros en todas partes. Los libros se vuelven parte de la vida de Juan gracias a su tío, pero en parte porque se da cuenta de que las obras literarias que habitan la casa tienen vida propia. El otro libro que podría resultar interesante se titula Llamadas de Ámsterdam. Es la historia del romance y posterior divorcio de Nuria y Juan Jesús. A lo largo del texto, vemos las peripecias de Juan Jesús, que empieza una doble vida algunos años después del divorcio, ya que desea que Nuria forme parte de su vida, pero no quiere que sepa demasiado sobre él mismo, por lo que empieza con la retorcida dinámica de llamarle por teléfono desde una cabina que está frente a la casa de su amada, pero pretendiendo que llama desde Holanda. Él le cuenta una vida que no es la que vive, sino una que pudo haber vivido si tan solo se hubiera entregado al mundo de la pintura, en el cual fue un joven prometedor. Juan Villoro, un narrador experto, nos permite conocer las intimidades ridículas de todos los personajes involucrados, en una novela con una premisa divertida, la de pretender que se es otra persona para poder vivir una especie de romance que jamás se consumará. De nuevo, Juan Villoro es uno de los intelectuales más relevantes de nuestros tiempos, y su trabajo en el mundo literario es recomendable para cualquier persona, desde aquella que disfruta los relatos simples y divertidos, hasta el lector experto que busca las reflexiones más cultas y cargadas de referencias literarias e históricas. Sin duda, es un excelente narrador y uno de los mejores cronistas de la realidad mexicana de nuestros días. Estamos hablando de librerías y es importante distinguir que hay varios tipos. Podemos encontrar las que solamente venden códigos legales, las que solamente venden textos religiosos, y las que más vemos usualmente son las que solamente tienen novedades, y por otro lado las que realmente tienen un porcentaje muy pequeño, quizá el 20 de novedades, y los demás son libros de segunda mano. Esto también se ve afectado cuando solamente hay 1 o 2 marcas de librerías que son todas iguales y solamente venden libros nuevos, porque privan a los libros de esta segunda vida o hasta tercera que pueden tener como productos de uso, que les reduce mucho el costo, que los vuelve muy accesibles. Y por supuesto, los libros no son basura. Después de que ya los consumimos, lo importante es reciclarlos. Acaparar libros es para las bibliotecas y para las librerías. Es por eso que es importante también visitar las librerías que solamente tienen de segunda mano, porque es fácil que uno encuentre por ahí un tesoro, alguna primera edición, una edición rara, o simplemente un libro que vale la pena, aunque haya pertenecido ya a alguien más. Cuando llegan clientes y me dicen, pues mira, quiero regalar un libro, pero no lee. Entonces, pues bueno, empieza la exploración psicológica a la persona. Bueno, si no lee, pues que estudió, que le gusta, pues le gusta andar en bici. Pues bueno, mira, está el texto de David Byrne sobre diario de bicicleta que recorre parte de Europa y es más bien crónica. O lo de Auger también, El elogio de la bicicleta. En fin, le saco 5 libros sobre bicicleta y me dice, pues eso está magnífico, ¿no? Entonces yo le decía, pues es un mundo donde cabemos todos, ¿no?
le gusta la cocina y no lee. Está Isaac Dinesen, ¿no? El festín de Babette. En fin, hay literatura. ¿Sabes qué? Es arquitecto. Pues bueno, hay alguna novela sobre arquitectos también, etcétera, etcétera. Entonces, en ese plano está la música, está la literatura. Y sí hay mucha gente que le apuesta pensando como desde el punto de vista de las editoriales, y a ti que te toca ver qué funciona con los lectores, el fetiche del libro como objeto, porque mucha gente hablaba hace unos años acerca de, bueno, el libro ya se acabó porque ya tenemos el Kindle, el Nook, cualquier tipo de formato, y bueno, tú has visto que ese no es el caso para nada, ¿no? ¿A qué se lo atribuyes? Creo que, o pienso que muchas veces, y bueno, algunos clientes me han comentado, compro el Kindle primero, si me gusta la novela, compro el libro impreso porque no puedo dejar de leerlo en papel y además me gusta tener mi biblioteca, etcétera, etcétera. Sobre esta discusión que hubo, que hay sobre el Kindle y el libro impreso, yo generalmente pongo el ejemplo de lo que sucedió en un momento determinado entre el cine y el DVD. Y después del DVD, el DVD pirata, ¿no? Entonces, y también hay libros piratas. Entonces yo decían que venía el cataclismo, se iba a acabar el cine, y vemos que no. O sea, lo que sucedió es una diversificación. O sea, sigue asistiendo gente al cine, siguen aumentando las ventas. Supongo que obviamente se monopolizó. Eso yo pienso que es lo que va a tender hacia el rollo del libro. Y con el libro sucede lo mismo. O sea, con el Kindle tiene masificándose de 5 o 6 años y la industria editorial mexicana pues ha crecido, ¿no? En España también, en Argentina también. Las editoriales siguen publicando, siguen haciendo nuevas editoriales. Entonces eso ha enriquecido mucho, ¿no? Y bueno, también hay otro papel, así como tú eres de alguna forma intermediario entre las editoriales y los lectores, supongo que te habrá tocado ver quién llegue preguntando por algo que le recomendó un booktuber. Sí, claro. Y ellos también con sus propios textos, ¿no? Sí, aquí y también la discusión de los booktubers, que algunos están a favor, otros en contra, porque dicen que recomiendan literatura basura. Yo siempre he dicho, cualquier medio de difusión, y que el booktuber tiene esa facilidad en la plataforma del YouTube, ha sido benéfico porque ha atacado un público que a lo mejor se ha descuidado, que es el juvenil. El juvenil es un público demasiado complicado porque está entre el celular, está entre que no le gusta nada, está explorando otros mundos, a diferencia, por ejemplo, del infantil. Pero el booktuber ataca ese punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde Chumel Torres, Orozco, en fin, ¿no? Han generado cosas que a lo mejor o han generado lectores que muchos no sé, promotores de lectura ha sido complicado, o que les ha llevado años y ellos lo han hecho en 2 años, ¿no? Y bueno, es un poco difícil quejarse de eso porque habrá, supongo, algún purista que quiere exigirle como cierta seriedad y gravedad a la persona que te está recomendando un libro. Y bueno, el mismo Arreola salía en Televisa vestido de cosas recomendando libros, ¿no? Entonces, ¿qué tan malo puede ser que alguien te esté recomendando un libro y que logre que la gente lee, ¿no? Muchas gracias, Moisés. No, gracias a ustedes. Otra razón por la que uno visita una librería es cuando al inicio a clases vemos en los programas los libros que aparecen. Usualmente, para mal de muchos, en la escuela tanto pública como privada lo que hay son recomendaciones de maestros que, a menos que se esté dando como tal un taller de literatura, un curso de literatura, lo que nos encargan son libros, por ejemplo, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que en realidad no hace falta que nadie lea, y no nos hacen recomendaciones que vayan de acuerdo a lo que nos puede gustar como un primer libro. Yo les quiero recomendar Los bandidos de Río Frío, que compré en la Rueca de Gandhi, donde venden libros de uso.
Y es un libro que, a pesar de que está bastante grueso, es un excelente ejemplo de lo que puede ser una buena primera lectura, por si uno no goza todavía del hábito. ¿Por qué? Porque es un libro sumamente divertido, que además nos muestra un México que realmente ya no podemos ver, que es el que hay en el Valle. De hecho, Río Frío está muy cerca del Distrito Federal, y se nos habla de un México donde, por ejemplo, lo que había como vías de comunicación usualmente eran ríos y lagos, el mercado, los pregones, y tienen personajes muy interesantes. Por ejemplo, uno de los hilos narrativos que se va desenredando y que, además de ser muy divertido, es muy interesante, es el de alguien que clama que él es el heredero del último emperador azteca y por lo tanto le corresponde toda la propiedad, como si fueran bienes raíces, del Valle de México. Y bueno, además de los personajes pintorescos, hay un retrato de cómo eran, por ejemplo, los hombres en aquella época. Más que ahora, hay un retrato del machismo, de esto que es como el cortejo y el ligue, cómo se acostumbraba en aquellos tiempos. Y bueno, es un libro que yo creo que todo el mundo debería leer porque es muy mexicano, por lo menos de aquella época. Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, y seguro lo encuentran además en cualquier librería que tenga libros de segunda mano. Hay varias criaturas literarias que han dejado huella en todas las artes al nivel que lo ha hecho Drácula. Bram Stoker nos presenta al vampiro de más alto linaje, ajeno a las leyendas de la época, que retrataban a estas criaturas de la noche como seres repulsivos y salvajes, con apariencia cadavérica. En su novela, Stoker nos presenta a un hombre sumamente inteligente, docto en las artes oscuras, guerrero sin par en su época, descendiente de Atila el Huno, respetado y admirado, pero que al perder a su esposa peleando contra los infieles, es consumido por la venganza y se convierte en un ser terrible. Esta novela ha dado pie a un gran número de adaptaciones cinematográficas, y Drácula ha sido encarnado por grandes actores como Christopher Lee, Bela Lugosi y Gary Oldman. En su texto, Bram Stoker nos cuenta la historia de Jonathan Harker, un joven londinense que trata de hacer fortuna como empleado de una prestigiosa agencia de bienes raíces, que lo envía a Transilvania a atender al estrafalario conde Drácula, debido a que el vendedor anterior, Renfield, volvió del castillo del conde con severos problemas psicológicos. Sin preguntar más, Harker acude a conocer al conde, quien se muestra como un viejo amable y melancólico que quiere trasladarse a vivir a Londres. Mientras están cenando, Drácula descubre el retrato de la prometida de Harker, Mina, que tiene un parecido absoluto a quien fuera la esposa del conde siglos atrás. Decidido a encontrarla, Drácula deja preso a Harker en su castillo y zarpa a Londres. Esto lo sabemos gracias a que la novela está narrada en forma epistolar y a través de cartas, tanto de Jonathan Harker como de su prometida Mina, y del capitán que traslada a Drácula y sus pertenencias a Londres. Conocemos las impresiones de cada uno de los narradores y vamos conociendo poco a poco los motivos del conde para mudarse a la capital del mundo. A través de este relato, Stoker crea un personaje ancestral sumamente poderoso y terrible, pero humano a fin de cuentas. Drácula no fue la primera novela retratando a un vampiro. De hecho, pertenece a un género de aquella época llamado literatura de invasión, en el que varios novelistas imaginaron terribles amenazas al Reino Unido, provenientes de criaturas sobrenaturales. En su momento, la crítica abrazó la obra de Stoker por encima de la de Emily Bronte, Mary Shelley o el mismísimo Edgar Allan Poe. Sin embargo, alcanzó el nivel de culto que tiene ahora, gracias a las diversas adaptaciones cinematográficas del siglo XX. Ya llegó la hora de despedirnos y creo que es un buen momento para decirles que si no tienen el hábito de la lectura, bueno, pues vayan a una librería con su librero de confianza que a lo mejor los hace cambiar de opinión, y aparte hay muchos beneficios en el hábito de la lectura, no solamente en salud. Por ejemplo, el hábito de la lectura previene la demencia ya en la edad adulta.
Por otro lado, leer es un pasatiempo infinitamente más saludable que pasársela todo el día en las redes sociales. Y para quienes se quejan de que el precio de los libros puede llegar a ser muy elevado, tienen razón, hay libros que son muy caros, pero también es cuestión de buscarle para encontrar obras que son sumamente accesibles en costo y que siempre valen la pena. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima.